Buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar acá con ustedes. Ahí estamos esperando que se terminen de conectar. Llevamos 154 participantes, tenemos más de 350 inscriptos para este taller, así que entendemos las expectativas. Yo soy Laura Toledo, soy la directora del Fondo Argentino Sectorial. Este fondo que históricamente, allá por el 2009, lanzó la primera herramienta, diría, de la historia de la ciencia y la tecnología en relación a la creación de empresas de base científica en Argentina. Y ese programa que fue evolucionando nos dio mucho aprendizaje, posicionó a esta agencia, a la agencia I+D+I, hoy presidida por Fernando Peirano, la posicionó en un lugar de referencia dentro del ecosistema por haber sido ese estado emprendedor que empezó e impulsó este nacimiento de nuevas empresas que todavía no eran una masa crítica, no había actores que jugaran a estas reglas, ¿sí? de los modelos de negocios basados en la ciencia. Así que estamos hoy muy contentos y muy contentas porque ese programa, que históricamente fue financiado por el Banco Mundial, finalizó en el 2019 y nos dejó una cartera de 132 proyectos acompañados, más de 70 empresas creadas, de la mano de las cuales fuimos aprendiendo institucionalmente muchas cosas sobre cómo se sortean los obstáculos del el famoso Valle de la Muerte, cuáles son las ventajas y las desventajas, o las fortalezas y las debilidades de esas herramientas que ya habíamos implementado. Es más, seguramente muchos y muchas de los que están acá fueron contactados en algún momento, si tuvieron ese beneficio antes, para preguntarles sobre estos temas. Y todo esto nos devolvió un estado de situación muy diferente. El ecosistema hoy no es el mismo que era en 2009. Afortunadamente crecimos a nivel institucional, crecieron esas empresas que acompañamos, muchas murieron en el camino, por supuesto, pero también aparecieron otros actores, ¿no? Los actores del capital privado que también invierten en este segmento de empresas de base científica. Entonces hoy, con ese cambio de escenario, con los cambios de paradigma, incluso con la creación de nuevos modelos de negocios, estamos lanzando esta nueva convocatoria, este nuevo llamado, que apunta, como en sus orígenes, a la creación de nuevas empresas de base científico-tecnológica, pero también apunta a fortalecer las empresas ya constituidas, ¿sí? Esas empresas que nacieron, que ya validaron seguramente esa propuesta de valor y que necesitan el apoyo y el acompañamiento para seguir perfeccionándose. ¿Hacia dónde queremos ir? Y a tener, por supuesto, empresas nacionales que generen empleo, que generen exportaciones de alto valor agregado. Y sabemos que la ciencia ahí juega un rol fundamental. Por eso nosotras trabajamos con empresas de base científico-tecnológica. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de este programa, de esta convocatoria que llamamos Empresas de Base Tecnológica 2022. Lo hacemos a partir de un préstamo que se negoció durante el 2020 y el 2021 con el Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, es un nuevo banco con el cual nos acordamos que esto es una política de esta agencia, de este ministerio y por supuesto del Estado, y acordamos disponer de 1.700 millones de pesos para poder acompañar estas empresas, ¿sí? Esta es una diferencia en relación al llamado anterior, como les decía, porque el Banco Mundial fue el primero que nos acompañó, ahora es el BID el que nos sigue acompañando en este camino, y lo que queremos es que estas empresas salgan lo más fortalecidas posible, ¿sí? Que se puedan dotar de las herramientas tecnológicas, por supuesto, y otras herramientas blandas que sabemos que hacen a que se vuelvan cada vez más productivas y competitivas, ¿sí? Entonces hoy vamos a explorar, vamos a tener este taller, que es un taller que ustedes vieron que se inscribieron seguramente, y que les preguntamos qué les gustaría saber sobre este llamado. Como todo llamado tiene unas bases que siempre recomendamos que lean en detalle, pero en esas preguntas encontramos muchas preguntas frecuentes, y dado que teníamos, como les decía recién, más de 350 inscriptos,
hemos tomado las preguntas más frecuentes para que todos se lleven por lo menos esa base de dudas resueltas, ¿sí? Que sabemos que hacen no solamente a las nuevas empresas, sino también a las empresas que quizás ya tuvieron algún apoyo dentro del FONARSEC o dentro de la agencia en sí. ¿Sí? Así que hoy quiero simplemente darles la bienvenida, esperamos que puedan aprovechar esto. Hicieron muchas preguntas sobre el cronograma de trabajo, vamos a comentar al final del taller cómo es el tema de los plazos, porque sabemos que en el caso de los negocios los tiempos son cruciales, y bueno, proponerles que tomen este taller y proponerles que tomen esta herramienta como también un espacio de trabajo, de comunidad. Acá se verán seguramente caras conocidas entre ustedes, yo veo a varios y varias que nos hemos visto en algún escenario, en algún encuentro, en algún proyecto, y siempre es importante que nos entendamos como comunidad y que aprovechemos las herramientas no solamente por el dinero en sí, sino también como este proceso de aprendizaje en la buena gestión de proyectos y aún más en la gestión de proyectos basados en ciencia y tecnología que tienen su particularidad. Sí, así que van a ver algunos tips después cuando hablemos de los criterios de evaluación, que no les estamos preguntando únicamente el desafío tecnológico, estamos hablando también si corresponde gestión de propiedad intelectual, si corresponde gestión regulatoria, queremos saber si ustedes estudiaron su mercado, o sea, les vamos a pedir que vengan con la idea consolidada para el proceso de evaluación que va a seguir luego. Así que ayer estuve, para ya darle paso al equipo técnico que ahora les voy a presentar, ayer estuve en el encuentro de biotecnología y una de las empresas de base tecnológica que ya está súper instalada en el mercado, que fue acompañada por el FONARSEC hace muchos años, estaba representada en uno de los paneles y dijeron algo así como que era bueno el trabajo de la agencia que se especializa en evaluación de proyectos de este tipo, porque es tener como un mediador de confianza en relación a la calidad de ese proyecto. Entonces, también invitarlos e invitarlas a que tomen este trabajo que queremos hacer con ustedes en conjunto, y me parece interesante que sin que ellos, cada beneficiario y beneficiaria, sin que nosotros se lo pidamos, reconoce este valor en el trabajo que hace este equipo, que pone mucho y que se especializa en esto. Así que sin ánimos, creo que no me olvidé nada importante, igualmente las voy a acompañar durante todo el taller, pero ahora sin ánimos de robar más tiempo para el equipo técnico, voy a presentar, nos acompañan del fondo, está Camila Fagelbaum del área de evaluación, Belén Busni también, tenemos a la directora de seguimiento, a Patricia Sousa, que están en la sala, con Natalia Racciati, que es del área legal, y Fernando Beas, que también es del área de administrativo de proyectos, y bueno, Julieta Rey también nos acompaña desde la parte de evaluación de proyectos. Así que ahora sí, le pido a Julieta que empiece a compartir la presentación. Si bien, como les decía recién, tomamos un montón de preguntas, los invitamos a dos cosas, a que nos dejen sus consultas específicas, pueden hacerlo a través del chat, pero lo más seguro es que lo manden por mail, así nosotros nos garantizamos luego de responder uno por uno, ¿sí? No queremos que se queden con ninguna duda, y bueno, eso, ahora sí, Juli, si podés compartir. ¿Cuál es el correo? Preguntan. Ahora seguramente va a aparecer durante la presentación, pero es fonarsec, como se ve acá el titular de la presentación, @mincit.gov.ar. Ahora lo dejamos en el chat. Ahora sí, le damos la palabra a Camila, que es la que va a comenzar. Gracias, Lau. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Después, la presentación, junto con el mail y algunos links de interés, se las vamos a compartir a todos los mails que se inscribieron, así que no se preocupen que todo esto después se los podemos compartir sin problema. Igual, Juli, también puedes copiar en el chat el mail del FONARSEC, así lo tienen disponible. Bueno, voy a empezar con el detalle fino de la presentación, después de la introducción de Laura. Pasá si querés a la tercera diapo, Juli. Bueno, esta es la ventanilla de EBT 2022 de creación y fortalecimiento. Lo que voy a hacer es repasar primero el concepto general de lo que el anterior, perdona, de lo que se entiende como empresa de base tecnológica.
porque ya hubo varias consultas que vinieron por ese lado del tipo de proyecto que se puede presentar. Entonces, entendemos como EBT a empresas que son intensivas en conocimiento, son empresas que están caracterizadas por convertir el conocimiento científico-tecnológico en nuevos productos, procesos o servicios de base científica-tecnológica, o que mejoren sustancialmente algún producto, proceso o servicio existente, y están orientados a resolver problemáticas o necesidades de alcance interno y global. Además, son empresas que son de reciente creación y que se destacan por la alta calificación de los socios fundadores y del personal, y porque realizan inversiones considerables, porque tienen inversiones considerables en I+D para los desarrollos que llevan a cabo. Así que en líneas generales, digamos, ese es el concepto de una empresa de base tecnológica. Ahora, en la siguiente diapo, para esta convocatoria en particular, Juli, como objetivo se espera poder construir capacidades nacionales en sectores de alta demanda y que sean de rápido crecimiento, fomentando la transformación de los resultados de las investigaciones del laboratorio de estas empresas o futuras empresas en el desarrollo de estos nuevos productos, procesos o servicios que sean de base científica y tecnológica. Entonces, como las dos líneas principales que promueve el llamado, tenemos a la creación de nuevas empresas de base tecnológica y al fortalecimiento y consolidación de empresas de base tecnológica que ya existan, ¿sí? No hay una línea intermedia entre esas dos líneas. Las líneas son o creo una empresa nueva o fortalezco la que ya tengo. La siguiente diapo. Entonces, para la línea 1, creación de EBTs, lo que esperamos es que creen empresas cuya actividad se base en la aplicación de conocimientos científicos o tecnológicos para el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios, o que mejoren los existentes partiendo de un nivel de madurez tecnológica TRL4, ¿sí? Eso igual está un poco más especificado en los formularios y en las bases. Como beneficiarios de esta línea de creación, esperamos presentaciones individuales como asociativas. Las presentaciones individuales son de instituciones de ciencia y técnica o empresas argentinas, siempre que se ligan a un emprendedor o a un grupo emprendedor. Y también puede haber presentaciones asociativas en donde se puede presentar tanto una institución de ciencia y técnica y o alguna empresa argentina también ligadas a un emprendedor o grupo emprendedor. Es decir, son asociaciones públicas, privadas, pública o privado integrado por este tipo de actores. En cuanto a la línea 2, la siguiente diapo, Juli, que es la de fortalecimiento de EBT, es una línea que acompaña el crecimiento del ecosistema en el cual nacieron estas empresas jóvenes basadas en ciencia, muchas de las cuales están traccionadas por capital de riesgo, ¿sí? Y en esta línea esperamos que se fortalezcan las capacidades y se consoliden estas empresas para impulsar su ritmo de crecimiento, financiando acciones necesarias para el fortalecimiento y crecimiento de las empresas con el objeto de alcanzar su punto de equilibrio y su sostenibilidad a largo plazo. En este caso, el beneficiario es simplemente la empresa de base tecnológica que tiene que estar radicada en el país, que ya tiene que estar constituida y que tiene que estar formalizada. Después estos aspectos los vamos a ver más en detalle, pero lo importante es que son empresas con un máximo de 7 años de antigüedad. En la siguiente diapo, bueno, los aspectos generales del llamado, que son proyectos de hasta 2 años de duración, tanto técnica como financiera. El monto total del llamado es de 1.700 millones, y son fondos provenientes del BID, como ya les explicó Laura al principio de la presentación. Es decir, que es una nueva línea que hasta ahora no había existido para este financiamiento. No hay topes por rubro. Se va a otorgar hasta un 80% de subsidio, esperando el 20% de contraparte de parte de los beneficiarios. Y para la línea 1 de creación se van a financiar hasta 40 millones de pesos, y para la línea 2 hasta 60 millones de pesos. Ahí está el cuadro con los montos totales, que también está especificado en las bases de la convocatoria. En la próxima diapo. Bueno,
En cuanto a las diferencias principales de este llamado respecto a los llamados previos de empresas de base tecnológica, para la línea de creación de empresas, para la línea específica de creación, la cesión de los bienes adquiridos a través del subsidio a la nueva empresa va a ser algo opcional y va a ser a pedido de esta nueva empresa que se vaya a crear. Las especificaciones, repito, están en las bases y en todo caso se irá viendo el detalle caso a caso, pero es una modificación en cuanto a los llamados anteriores, que era algo mandatorio. Y para ambas líneas no tenemos topes por rubro ni límites preestablecidos para la contratación de personas, también detalle que ahora después vamos a ver en la parte financiera de la convocatoria. En la siguiente diapo, bueno, en cuanto a la estructura administrativa del proyecto, esperamos que todos los proyectos tienen que presentarse con 3 figuras principales, que son el gerente, el director o la directora técnica y el responsable administrativo y legal del proyecto, que tiene que haber, bueno, para el RAP y para el director técnico, un titular y un suplente. El gerente, la figura del gerente es el que garantiza que el proyecto se lleve a cabo en tiempo y forma mediante la adecuada gestión de los recursos disponibles para alcanzar los resultados esperados, que sería como una especie de project manager del proyecto, digamos. Después, el director o directora técnica va a ser el responsable de la ejecución del plan de desarrollo científico-tecnológico y de las actividades de ingeniería de proceso y afines que estén relacionadas con los hitos técnicos principales del proyecto. Y el responsable administrativo y legal, que nosotros lo denominamos RAP, va a ser una figura que algunos ya conocen o que escuchen más continuamente, va a ser la autoridad para notas, la persona encargada de la comunicación formal con la agencia para todos los temas que estén relacionados con el proyecto. Y es una figura, digamos, que tiene que tener cierta disponibilidad porque se va a requerir su firma para cuando tengan que presentar documentación, así como para mandar documentos o cuestiones relacionadas con la parte administrativa de los proyectos. Así que bueno, estas son las 3 figuras principales que tienen que definir. Hay varias preguntas a veces relacionadas con si puede ser la misma persona o no. Bueno, eso se puede charlar caso a caso. Puede ser la misma persona, pero se espera que puedan cumplir con estos roles esperados y que no los exceda, digamos, en cuanto a otras tareas que puedan tener con otros proyectos en ejecución o con otros trabajos y no las puedan llevar a cabo. Así que, en general, y más para EBTEC, se recomienda que quizás cada figura sea asignada a una persona distinta, pero bueno, llegado el caso se puede llegar a repetir, y en todo caso, si no, se modificará más adelante. En la siguiente diapo, bueno, ahora le voy a dar la palabra a Fernando Beas, que les va a hablar acerca de los gastos elegibles y los gastos no elegibles y cuestiones relacionadas con el presupuesto. Bueno, gracias Cami, buenas tardes. Mi nombre es Fernando y les voy a pasar a hablar un poco sobre el presupuesto, los gastos elegibles y los no elegibles. Estas cosas que vamos a ver las tienen en las bases, así que lo que vamos a hacer quizás es ampliar un poquito o reforzarlas. Los proyectos pueden estructurarlos con un presupuesto de hasta 6 rubros, pueden utilizar todos o pueden utilizar menos. Como dice ahí la diapo, son sin tope por rubro. Y el primero de ellos es bienes de capital. Los bienes de capital, ustedes van a presupuestar los equipos, básicamente, el equipamiento que necesiten adquirir para el proyecto. Después está el segundo rubro, que es materiales e insumos, en donde van a presupuestar, lógicamente, los materiales e insumos que necesiten para la producción o para llevar adelante el proyecto. Aquí entra, más que nada, lo que no entra dentro de los bienes de capital, lo que no es equipamiento, y todos los insumos para la producción de nuevos bienes. El tercero de los rubros que pueden utilizar es recursos humanos. Recursos humanos se dividen en adicionales y recursos humanos propios. Los recursos humanos adicionales son justamente los que entran dentro del ANR, los que se pueden financiar con el subsidio, y tiene que ver con la contratación de personas nuevas al proyecto para que colaboren en distintas tareas que vayan a llevar a cabo. Los recursos humanos adicionales pueden ser contratados
a través de alta temprana o una contratación de locación de servicios. Y después, bueno, pueden ser contratados hasta la finalización del proyecto. Los recursos humanos propios, en cambio, son recursos humanos que ya existen en el beneficiario y pueden ser personas que sean afectadas en sus tareas en un porcentaje al proyecto. Ese porcentaje que afecten al proyecto, ustedes pueden declararlo como contraparte en el mismo porcentaje de dedicación que tengan. Digamos, el salario, el porcentaje del salario pueden destinarlo a la contraparte en el mismo porcentaje de dedicación que tengan al proyecto. Ese porcentaje o ese rubro de recursos humanos propios, ustedes van a poder afectar salarios hasta el 50% de toda la contraparte. Como decía Cami al comienzo, los proyectos tienen un 80% de ANR y un 20% de contraparte. Dentro de ese 20% de contraparte, el 50% puede ser declarado con salarios de personas que ya existen en el beneficiario. Después tienen el cuarto rubro, que es consultoría y servicios. Aquí las consultorías y servicios son servicios que pueden necesitar los proyectos de personas para hacer determinadas tareas en lo técnico. Para lo que son las consultorías individuales, no pueden exceder los 6 meses de duración cada uno de los contratos. El quinto de los rubros que ustedes pueden utilizar es el rubro infraestructura. Aquí la infraestructura refiere a adecuación de edificio u obra nueva. Ustedes pueden, dependiendo de las características del proyecto, dependiendo de las necesidades, pueden remodelar una estructura o hacer una obra nueva. Y después, por último, los viajes y viáticos, que los podrán utilizar para hacer viajes o traer personas o concurrir a ferias o cosas que sean, como todos los rubros, estrictamente necesarios para el desarrollo del proyecto. La próxima diapo, Juli. Bueno, después viene, como les decía antes, también la distinción entre gastos elegibles y no elegibles. Veamos un poco cuáles pueden ser los gastos no elegibles, los gastos que no son aceptados a través del subsidio. Por ejemplo, los gastos de subsidio anteriores a la fecha de resolución de adjudicación, esto es, cuando a ustedes les llega la notificación de la resolución que les da adjudicación al proyecto, o sea, el proyecto va a ser financiado, los gastos anteriores a eso no son elegibles. A partir de ese momento, ustedes van a poder imputar gastos del proyecto más allá de no haber sido firmado el contrato. Por otra parte, los gastos de contraparte anteriores a la publicación de las bases tampoco son elegibles. Esto quiere decir que para la contraparte sí pueden ser elegibles o sí son elegibles los gastos en los que hayan incurrido la contraparte a partir de que se publicaron las bases, ¿sí? Otro gasto no elegible son los gastos de servicios públicos, la adquisición de bienes usados, reparaciones de equipos existentes o compra de repuestos. En este caso, excepto la contraparte, hay cierta compra de repuestos que sí pueden afectarlo a la contraparte, y en ese caso serían elegibles, pero para la contraparte. Impuestos y tasas tampoco es un gasto elegible, y las adquisiciones que no estén relacionadas, lógicamente, con el desarrollo del proyecto. Y después algunos conceptos generales, para tener en cuenta, como decían Laura y Cami, este subsidio es financiado con el BID, con lo cual las adquisiciones son competitivas, son regidas por el reglamento del BID, la agencia es quien administra estos fondos, pero son fondos del BID. A los proyectos les recomendamos, cuando armen su estructura de gastos, de compras, de contrataciones, hacer foco en las compras grandes, no hacer foco en gastos menores que puedan llegar a trabar los proyectos, y además hay que tener en cuenta que la agencia paga generalmente a proveedores de los proyectos. Ustedes hacen un proceso competitivo, el proveedor adjudicado para comprar o contratar es quien va a recibir el dinero en forma de pago por lo que ustedes van a adquirir o contratar. Con lo cual, la agencia no hace pagos menores a lo que representen $5.000 para cada compra o contratación.
Con lo cual, les recomendamos que utilicen los fondos del proyecto, los fondos del subsidio, para hacerse de las cosas grandes que necesitan y quizás las cosas menores poder pasarlas o trasladarlas a otra fuente de financiamiento. Y lo que tiene que ver con hacer foco en economía de procesos, tiene que ver también con que nosotros lo que les solicitamos es que se hagan, diagramen todo para hacer la menor cantidad de procesos, para hacer la mayor cantidad de compras. Todo lo que tenga que ver con el tipo de producto, con el tipo de proveedor, generalmente lo que hacemos es recomendar que se hagan procesos en donde se englobe a través de lotes de compra, se compren varias cosas. Entonces, la economía de procesos tiene que ver con eso, tiene que ver con hacer pocos procesos para comprar muchas cosas. Por eso después van a ver que les vamos a pedir, una vez que los proyectos vayan quedando adjudicados, que se armen ciertos lotes o que se piense en comprar en pocos procesos mucha cantidad de cosas. Y después viene, bueno, la digitalización de procesos, tiene que ver con que tenemos todo digitalizado, nosotros recibimos y enviamos todo a través del correo electrónico y subimos a las plataformas, con lo cual el papel es algo que no nos llega a la agencia. Esto hace mucho más dinámico todo lo que son los procesos. Gracias, Fer. No sé si hay algo... No, la siguiente, Juli. Esta es... Bien, algunas de las consultas frecuentes que tenemos con respecto a lo que es la parte económica y financiera, bueno, ya sabrán que el dinero no es un crédito, como hablamos, es un aporte no reembolsable del BID. Esto trae a consecuencia de que, por ejemplo, no van a necesitar sacar una póliza de caución a la hora de la firma del contrato. Como les decía, el dinero generalmente no va al beneficiario, sino que va a los proveedores. En muy pocos casos va al beneficiario, por ejemplo, para pagar recursos humanos o para pagar viajes y viáticos, pero en el resto de los casos generalmente se paga a los proveedores. No es necesario o no se tiene que presentar presupuestos a la hora de la postulación del proyecto, no pedimos el soporte del presupuesto para validar los precios que ustedes calculan que les van a salir lo que van a comprar. Perdón, agrego lo de los presupuestos en realidad, porque en algunas convocatorias anteriores de BT lo pedimos, pero en esta convocatoria no lo vamos a pedir los presupuestos. Bien. Bueno, los gastos previos a la adjudicación del beneficiario no son elegibles, eso también lo vimos en la diapo anterior, donde estaban los gastos no elegibles. El mecanismo de desembolso, lo volvemos a decir, las adquisiciones en líneas generales se realizan directo a proveedores, y la contraparte, esta es una pregunta que frecuentemente se hace, la contraparte debe ser aportada mediante erogaciones realizadas por la o las instituciones beneficiarias del proyecto. Podrán rendirse aquellas facturas emitidas al quit de las personas jurídicas, firmantes de los contratos, ¿sí? Ese es el beneficiario aportante de la contraparte. Bueno, ahora sí creo que no hay más diapos que tengan que ver con la parte financiera. Ahí le doy la palabra a Ana. Solo aclaro en realidad que lo que mencioné recién de los presupuestos son los presupuestos de los bienes o de los insumos principales que van a adquirir, no la presentación del plan de adquisiciones detallado con las compras que van a hacer, sino los posibles presupuestos de posibles proveedores que antes pedíamos a modo de ejemplo para que presenten el monto posible de ese equipo o bien que iban a adquirir. No es necesario. Sí es necesario el formulario secto en el plan de adquisiciones detallado de la propuesta. Ahora sí, le paso la palabra a Natalia. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver un poco la documentación necesaria para completar sus postulaciones. Tenemos un set de documentación que es general para el proyecto, que está compuesto por una serie de declaraciones juradas de formularios. Primero vamos a tener como componentes el formulario A, que es la ficha técnica, informativa, descriptiva del proyecto, el formulario B, que es el cronograma de trabajo, donde se plasman todas las actividades y etapas, el Gantt. Luego vamos a trabajar con lo que es el formulario C, de plan de adquisiciones, que es el presupuesto. El mismo conlleva una serie de datos y solapas de los distintos rubros que tienen que completar, digamos, en su totalidad
para completar y cubrir el formulario. Luego tenemos un formulario D, un Canvas y un formulario de flujo de fondos. Luego pasamos a lo que son las DDJ. Para el caso de los consorcios o presentaciones de forma asociativa que prevé la línea 1, tenemos el formulario, la declaración jurada de asociatividad. Luego tenemos otras 3 DDJ que son de otros financiamientos del proyecto donde ha sido presentado, aprobado o recibido fondos para esa propuesta. La DDJ de anticorrupción, fraude, incompatibilidades, inhabilidades y la DDJ ambiental. Y luego se requiere de las figuras de la estructura administrativa del proyecto, los CVs actualizados, de los roles de gerente, director técnico y responsable administrativo y legal del proyecto. De este último se le va a requerir también además el DNI de la persona que desempeñe esa función. Y ahora pasamos a lo que es la documentación de acuerdo al tipo de entidad solicitante. Aclaro, perdón, ya que estamos todos acá, de la lista anterior, vuelve Juli, perdón, ahí. Son todas estos ítems son obligatorios, salvo el formulario de asociatividad para el caso que no se presenten asociativamente, ¿no es cierto? Pero todos los formularios son obligatorios, incluso las declaraciones juradas, por ejemplo, de otros financiamientos, más allá de que no hayan tenido ningún financiamiento, la tienen que mandar firmada sin completar ningún financiamiento. Pero todos los documentos estos son los obligatorios, más la documentación que les va a detallar ahora Natalia de los solicitantes, son todos los documentos obligatorios para pasar la etapa de admisibilidad. Listo, la que sigue, Juli. Si continuamos, bueno, bien como dijo Cami, son obligatorios, esta parte también para el tipo de entidad solicitante va a ser obligatorio. En el caso de las empresas y aquellas entidades o instituciones privadas con o sin fines de lucro, incluyen también a las sociedades de participación estatal mayoritaria y sociedades de Estado, el DNI del representante o apoderado legal de la empresa, el último balance, o también se aceptan el balance de corte que sea elaborado por Contador Público Nacional y certificado por el Consejo de Ciencias Económicas interviniente en el trámite, copia certificada del estatuto y las modificaciones correspondientes, inscrito en el registro o dirección de personalidad jurídica correspondiente, copia del acta de designación de autoridades también certificada, poder, si cuentan con un apoderado, lo deben presentar, y documentación de empresas que, digamos, declare la categoría controlada o vinculada que está, en el caso de que la misma posea, y la constancia de quit ante la FIP. Bueno, como les comentaba antes Camila, toda documentación es obligatoria. Pasamos a la siguiente para ver más tipos de instituciones. Las instituciones públicas, vamos a solicitar estatuto y acreditación de la personería, de la autoridad de la misma. Y en el caso acá se agrega una nueva figura que son los emprendedores, que vamos a solicitarles el DNI a cada integrante del grupo emprendedor y los últimos 3 recibos de sueldo en caso de relación de dependencia o constancia de inscripción ante la FIP y las últimas comprobantes de pago. Toda esta documentación, vale aclarar que para el caso que vimos recientemente de empresas, tienen que tener, digamos, capacidades productivas probadas en el país, que eso también lo van a ir viendo cuando entren en contacto con los formularios y demás, que se solicite, y tener ya domicilio legal y fiscal en Argentina. En el caso, por último, de contar con antecedentes de vinculación entre las partes, aquellas que sean beneficiarias pueden presentar convenios o acuerdos de explotación comerciales y otro tipo que tengan en conjunto. Sí, resaltar que si la documentación se pide certificada, es certificada. Eso es importante a la hora de digamos, valorar toda la etapa de admisión y no tener contratiempos en ese sentido. Bueno, le cedo la palabra a Camilo. Bueno, la siguiente, Juli. Bueno, en cuanto a la modalidad de presentación de los proyectos, las bases y los formularios los pueden obtener de la página web de la agencia. Después, en la última diapo, les dejamos el link directo
donde están subidas todos los documentos. La presentación se hace 100% digital, ya no tenemos más presentaciones en papel y se realiza a través del sistema de gestión de proyectos, que ese sí es el sistema de siempre, que también les vamos a dejar el link disponible, y las consultas las pueden elevar al mail del FONARSEC. Siguiente diapo, Juli. En cuanto a la modalidad de presentación, lo importante es que primero puedan completar todos los formularios obligatorios y reunir toda la documentación necesaria. Una vez que tienen todo esto completo y reunido con las condiciones que se requieren, firmas, certificaciones, etcétera, de lo que corresponda, tienen que cargar el proyecto en el sistema de gestión de proyectos y adjuntar toda esta documentación. Lo que sí, acá lo aclaramos siempre, todo el tiempo, igual todavía no logramos mejorarlo, pero les pedimos que traten de no dejar la presentación del proyecto para, no sé, dentro de mucho tiempo. Igual esto es ventanilla, no tiene fecha de cierre, pero bueno, el sistema se toma su tiempo, ustedes se toman su tiempo para comprenderlo, no es muy amigable que digamos, entonces a veces el proceso es medio tedioso y está bueno que puedan tener un ida y vuelta con nosotros si tienen alguna duda o algún inconveniente para que podamos ir ayudándolos a resolverlo y puedan hacer la presentación como corresponda a través del sistema. De todas formas, ahora hay un instructivo que se llama Instructivo SGP, que está subido junto con el resto de los formularios, que es una guía bastante detallada de cómo hacer la carga en el sistema, así que siguiendo el paso a paso de esa guía no debieran tener mayores inconvenientes. Y una vez que, digamos, que presionan el botón presentar en el sistema, el proyecto ya va a estar formalmente cargado y presentado, les va a arrojar un número de proyecto, que ese es el número de presentación, y si quieren pueden descargar el reporte que se genera cuando terminan con la carga a modo de comprobante, pero digamos que haciendo la presentación formal a través del SGP, el proyecto ya queda presentado y pasará después a la etapa de admisibilidad. La siguiente diapo, Juli. Bueno, como criterios de evaluación y puntos de partida más relevantes para esta convocatoria, vamos a mencionar los siguientes criterios. Que el emprendedor tenga una composición adecuada, incluyendo un project manager como figura también principal que mencionamos, o como una de las figuras principales que mencionamos anteriormente. Que el proyecto tenga visión de negocio y de innovación, que tenga solidez en el modelo de negocios, en el Canvas. En los formularios también van a encontrar un modelo de Canvas adjunto que pueden usarlo como base para armar el de ustedes. Si ya tienen uno o tienen algo más complejo también lo pueden presentar, pero pueden seguir ese modelo. Que tengan identificados los hitos Go o No Go, que son los que pueden definir la continuidad o no del proyecto, en donde siempre hay instancias importantes de decisión y que, digamos, que los puedan tener identificados se va a valorar como un aspecto fundamental para la evaluación de los proyectos en esta convocatoria. Temas relacionados con propiedad intelectual, vigilancia tecnológica, aspectos regulatorios del proyecto, y como criterio general también se va a ponderar positivamente las postulaciones de proyectos o empresas de base tecnológica que no hayan tenido apoyo previo a través de alguno de nuestros programas de impulso a EBT, ya sea el programa Empretecno 2009, el Empretecno 2016, la EBT 2.0 o la convocatoria de EBT COVID. Esto no es excluyente, es una ponderación positiva a la hora de evaluar y analizar todas las propuestas presentadas, teniendo en cuenta, digamos, este criterio. En la siguiente diapo, Juli. Bueno, y después los criterios estos son los que figuran detalladamente en las bases de la convocatoria, cada uno, digamos, con sus especificaciones, los pueden leer más en detalle, pero se evalúa, como siempre, los antecedentes y las vinculaciones estratégicas del proyecto, se evalúa la propuesta, la capacidad de gestión que tienen él o los beneficiarios para llevar adelante el proyecto, los resultados y los impactos que se esperan de la propuesta, el potencial económico comercial,
resultados posibles en otras dimensiones, como equidad, desarrollo territorial, creación de empleo, etc. Y vale aclarar también que la postulación en esta convocatoria en particular no es algo que sea incompatible con haber recibido otros financiamientos de la agencia I+D+I. No me refiero a otros financiamientos de las EBT anteriores, como mencioné en la diapo anterior, sino a financiamientos de Fontar, de Foncito, financiamientos previos, ya sea para esta propuesta o para otra. No es incompatible con presentarse en esta convocatoria, así que se pueden presentar tranquilamente, que no hay problema. En la siguiente diapo, Juli. Bueno, esto igual después se los vamos a reenviar, pero ahí lo que está subrayado, digamos, tiene el hipervínculo a los distintos links, se los vamos a dejar disponibles, que son el link principal a la convocatoria, donde pueden descargar todos los documentos, el link al sistema de gestión de proyectos para presentar el proyecto, y después les dejamos 3 links de charlas que hicimos en otras convocatorias del fondo, digamos, pero que los aspectos aplican igual para cualquier convocatoria, que tienen que ver con la presentación de proyectos en el sistema. O sea, hicimos un vivo en donde mostramos cómo presentar un proyecto en el SGP. Hicimos también una charla en donde explicamos el armado del flujo de fondos, y que igual también hay una guía, dentro de los formularios hay una guía económica financiera que les permite completar este documento, y un link a una charla sobre estudios de vigilancia tecnológica, que no es algo también, no es obligatorio en esta convocatoria, pero si a alguien le interesa o tiene un estudio o va a realizar un estudio y lo quiere presentar, tiene también ahí información complementaria relacionada con estos temas que hicimos para otras convocatorias, pero que aplican a esta en particular, así que esto después lo van a tener disponible. Y por último, la siguiente diapo, Juli. Ahora le paso la palabra de nuevo a Laura, que les va a hablar acerca de las etapas de la convocatoria. Bueno, muchas gracias Camila, muchas gracias a todo el equipo por el trabajo, porque esto es parte también del servicio público de acompañar en el proceso de postulación, en el proceso de formulación sobre todo, y también que creo que es como tener a disposición los criterios de evaluación. Para ustedes es súper importante porque cuando tengan que completar la documentación van a saber qué es lo que se va a mirar, lo que va a mirar la comisión. Algo que quiero aclarar, porque nosotros desde el fondo recibimos muchas consultas, es que no emitimos opiniones en cuanto al contenido técnico de los proyectos, porque en realidad eso se lo delegamos a especialistas en cada una de las áreas temáticas, y lo que siempre les recomendamos es esto, que se apoyen, o sea, las preguntas que están en los formularios tienen un sentido, y ese sentido en general está dado también por esos criterios de evaluación que están expresados en las bases. Por eso es que siempre les pedimos, más allá de todo esto, que les queremos dar procesado para que lo puedan trabajar, y después es importante que ustedes desmenucen los documentos completos, que son los que se aprueban, que aprueba el directorio de la agencia. Y bueno, algo que me parece súper importante es que para que lleguemos a esa instancia de evaluación, ustedes tienen que poder presentar el proyecto y tienen que pasar la etapa de admisión. Así que el primer hito sería presentarlo, que es lo que recién explicaba Camila, por eso les recomiendo fuertemente que estos links, que repetimos por si no lo escucharon antes, vamos a distribuir la presentación, y van a poder hacer clic en todos los links. Inclusive me encantó el trabajo del equipo que hasta puso el minuto de los videos donde tienen que hacer el play para poder escuchar la parte que les interese. Esto va a estar disponible, les va a llegar a ustedes para que puedan tenerlo de material de apoyo, pero no dejen de leer las bases, ¿sí? Entonces les decía, primer hito es la presentación en el sistema. Si ya lo hicieron alguna vez, sabrán que tiene obviamente sus particularidades. Si no lo hicieron nunca, traten de empezar a probar, porque, bueno, como dijo Camila, esto es una ventanilla, pero es importante que presenten sus proyectos lo antes posible, ¿sí? Porque los recursos son finitos, y no tenemos fechas, ahora les voy a contar, pero sí es importante que trabajen y lo presenten lo antes posible. Esa presentación en el sistema es como el primer hito, y luego viene la etapa de admisión, que es donde se revisa con el equipo técnico legal de la agencia
si toda la documentación que pedimos está completa, ¿sí? Esto de los formularios. Proyecto que envía formulario vacío es rechazado, ¿sí? Automáticamente. Entonces, cerciórense de que la documentación es la definitiva, la que ustedes quieren que nosotros veamos. Eso por un lado, y luego toda la documentación asociada a instituciones. Recuerden que tenemos dos tipos de posibilidades. Tenemos la posibilidad de la creación de nuevas empresas, que si la empresa no está conformada, va a tener que venir una institución, una empresa o una asociación de instituciones de personas jurídicas ya constituidas. Ellas van a ser las beneficiarias si el proyecto se aprueba. Entonces, toda la documentación correspondiente a esas instituciones tiene que estar acompañada con los formularios que les pedimos. ¿Sí? Eso por un lado. Y después está el caso de las empresas ya constituidas, que se les pide información solamente de la empresa. ¿Sí? Entonces, todo esto se los recalco porque estamos continuamente en procesos de admisión con otras convocatorias y suelen ser momentos bastante críticos cuando tenemos que vernos en la situación de tal vez no admitir un proyecto porque llegó fuera de término, que en este caso es una ventanilla, con lo cual no ocurre, o que no está la documentación que pedimos como debe ser. Así que ahí presten especial atención. Si bien no tenemos fecha, acá vinieron muchas preguntas de este estilo, no tenemos fecha de corte, sí tenemos más o menos una cantidad de proyectos en la cual vamos a hacer un corte para hacer una primera evaluación. Más o menos estimamos que cuando lleguen alrededor de 30 proyectos vamos a hacer el primer corte, por eso es que les invitamos a que se enfoquen en presentarlo lo antes posible, porque todo esto lleva plazos administrativos, no solamente el trabajo que nos implica a nosotros, sino también el derecho que tienen los proyectos luego, que se tienen que ir venciendo ciertos plazos para poder llevar esto a una instancia que continúa. Entonces les pedimos que por favor lo prioricen y traten de presentarse lo antes posible, porque nuestra expectativa, lo antes que ustedes se presenten, es lo antes que podemos evaluar y lo antes que podemos poner a disposición los recursos, ¿sí? Porque eso lo preguntan mucho. En general, entre la presentación, cuando son convocatorias que tenemos un momento de corte, cuando llegue ese proyecto 30, alrededor de 30, en ese momento calculamos más o menos unos 90 días hasta que se evalúa, ¿sí? En general, bueno, depende de ustedes también, sabemos que el verano, sobre todo a quienes están con instituciones públicas, a veces se les puede complicar, por eso es que los invitamos y las invitamos a que lo hagan lo antes posible también, para que no los agarre la etapa de verano, porque es cierto que esto es una ventanilla, pero bueno, también es cierto que tenemos esos recursos limitados que les decía recién. Bueno, una vez que se evalúa, tenemos el proceso de firma de contrato, que eso dependerá también pura y exclusivamente de los beneficiarios, y el proceso de ejecución es como describía Fernando hace un rato, la ejecución de los recursos va a requerir que haya todo un trabajo administrativo de parte de los proyectos, que cuando son empresas es sencillo, cuando están las instituciones involucradas no es muchísimo más complejo, pero sí requiere una experticia en este tipo de administración y de recursos dedicados, ¿sí? No es un, como decíamos, no es un crédito, no es que el dinero se va a desembolsar, bajo ningún concepto el dinero ingresa en la cuenta de los beneficiarios, ¿sí? Sino que está destinado y vamos desde la agencia pagando directo a proveedor, como mencionaba Fernando, salvo alguna excepción, pero es lo menos. Algo importante que también nace de la conversación que fuimos teniendo con los beneficiarios, es que nosotros hacemos un proceso de evaluación, como les dije, una evaluación con especialistas externos, pero sabemos que también todos los aportes que ustedes hacen a sus empresas son valiosos y son la cuota de fe que ustedes tienen en ese proyecto, ustedes o las instituciones. Es por eso que, como decía Fernando hace un rato, los gastos de contraparte se van a poder contabilizar desde la fecha de apertura del llamado, que es el 8 de noviembre, ¿sí? Entonces, si bien entre que postulen y que evaluamos pasa un tiempo, todos los recursos que ustedes vayan volcando en relación al proyecto, siempre que estén justificados, van a poder ser considerados como contraparte. ¿Sí? Que también hemos recibido bastantes preguntas sobre ese tema. Así que, bueno, creemos que abordamos la mayoría de las preguntas que hicieron. Nuevamente, sabemos que hay algunas preguntas más que están en el chat, como les dijimos al principio, por un tema de tiempo y de cantidad de participantes, vamos a dejar acá, creemos que respondimos la mayor cantidad de preguntas de las que ya habían llegado,
los invitamos y las invitamos a que manden las preguntas que tengan concretas a través del mail. También les recomendamos mucho, acá está el mail, les recomendamos mucho que miren esos videos. Van a aparecer preguntas, por ejemplo, una frecuente en relación al flujo de fondos, que hay un flujo de fondos de 5 años, mientras que el proyecto que le pedimos es de 2 años. Bueno, es porque en realidad sabemos que es probable que no facturen en estos primeros 2 años de proyecto, pero sí queremos contar con la visión que ustedes tienen de cuándo va a ser, cuándo van a poder tener esas primeras ventas, si es que todavía no las tienen, ¿sí? Si las tienen, mucho mejor. No es excluyente tampoco, solo que, como decía al principio, todas las herramientas que nosotros manejamos y que les pedimos a ustedes que completen, creemos que son parte también, no solamente de nuestro proceso de evaluación, sino de un buen ejercicio y una buena práctica que cualquier empresa nueva, y más si es de base científica, debería hacer. Así que, bueno, más que esto, agradecerles, está el correo a disposición. Les proponemos que sea por escrito porque a veces las preguntas son complejas y en algún caso son rápidamente para responder, otras veces hasta tenemos que hacer consultas con el mismo banco, pero bueno, está desde nuestro lado toda la voluntad, y nuevamente eso, invitarlos e invitarlas a que se presenten lo antes que puedan, que no dejen pasar el verano. Nosotros seguimos trabajando y queremos seguir trabajando, por eso es que los y las invitamos a que se presenten ahora, si todo ese proceso de admisión lo vamos madurando y podemos evaluar lo antes posible estos proyectos que sabemos que hay muchos y muy buenos, así que los esperamos y agradecerles a todos y todas porque se han conectado desde Puerto Madryn, de Salta, desde Tandil, de Chaco, de Neuquén, de Jujuy, de Chubut, de Rosario, de Catamarca, y esto es parte de lo que queremos hacer en la agencia, que es llegar a todos los rincones, y es lo que hoy nos permite, por suerte, la tecnología digital. Así que muchísimas gracias a todos y todas por su tiempo, y esperamos sus proyectos en cuanto los tengan listos. Buenas tardes.